Muy queridos hermanos en Cristo, vamos a empezar encomendándonos a la Virgen. Ella es la mujer que escuchó la palabra de Dios, más aún la palabra de Dios se hizo carne en su purísimo vientre. A ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, seguimos con nuestras clases bíblicas. Estamos estudiando ya el contenido de la Biblia. Hemos estudiado el Pentateuco, que está formado por 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El Pentateuco nos enseña verdades sobre el origen del mundo, el origen del ser humano, el origen de Israel. Hemos estudiado los libros históricos, que es una historia de salvación. Dios se sirve de instrumentos frágiles, que somos nosotros, para llevar a cabo su plan salvífico. En los libros históricos encontramos relatos donde con claridad se nos enseña que Dios acompaña a su pueblo, es un Dios cercano, y todo lo que Dios promete se cumple. No se olviden que hay una profecía muy importante, la profecía de Natán. Esa profecía consiste en que un descendiente de David será rey para siempre. Segunda de Samuel 7, 1 al 17. Hemos hablado también sobre los libros poéticos. El Cantar de los Cantares es un poema de amor, y sobre todo están los salmos, que son tesoros de oración. Y les invitaba ayer a rezar con los salmos. Si están desesperados, lean el Salmo 69. Y les invité a que mediten el Salmo 1 para que se den cuenta que el impío acaba mal. El justo siempre va a ser bendecido por Dios. Hoy vamos a estudiar los libros sapienciales. Esa es la clase de hoy, y como les he dicho, voy a ser muy concreto porque es una clase básica. Luego ustedes tienen que profundizar en lo que voy yo enseñando en estas clases. Estamos ya en la 14ª clase y vamos a preguntarnos, ¿qué son los libros sapienciales? Como su nombre lo indica, son los libros del género sapiencial y expresan la sabiduría de Israel. Sapiencia en latín es sabiduría. Sofía en griego. Los libros sapienciales expresan la sabiduría de Israel. ¿Qué características tiene el género sapiencial? Es un género que no es exclusivo de Israel, pues se dio en otras culturas. Por ejemplo, en Egipto y Babilonia también hay literatura sapiencial. La sabiduría se da en diferentes culturas, porque no se olviden que el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. El ser humano tiene razón, tiene voluntad, es un ser inteligente y puede acuñar expresiones sabias. El género sapiencial se expresa en proverbios, máximas y refranes. En los proverbios, en las máximas y en los refranes hay mucha sabiduría. Y las máximas, los proverbios, los refranes se van transmitiendo oralmente y luego se ponen por escrito. Los textos sapienciales de la Biblia dan luces para la vida.
Por eso es importante leer toda la Biblia. Y cuando nosotros leemos los libros sapienciales, encontramos consejos muy importantes, consejos sabios para aplicarlos en nuestra vida. Por eso lo de sapiencial. ¿Qué significa sapiencial? Significa sabio. Los textos sapienciales dan luces para la vida. Por eso, queridos hermanos, leamos los libros sapienciales. Traen sabiduría. ¿Cómo se expresa el género sapiencial? La forma literaria básica del género sapiencial judío era el mashal, un refrán o dicho breve que era fácil de recordar. Un refrán es una expresión sabia. Un mashal para un judío era un refrán. Y entonces se van uniendo varios refranes, varios mashal, y se formaban estrofas o poemas sapienciales. Así se van ahí formando cuerpos de refranes, de máximas. No se olviden esta palabra, mashal. ¿Qué es mashal? Un refrán hebreo. Y el refrán se va transmitiendo oralmente, luego, poco a poco, se van poniendo por escrito, se van formando estrofas, cuerpos de refranes, y así tenemos el origen de los libros sapienciales, sobre todo el libro de los Proverbios, el libro del Eclesiástico, el libro del Eclesiastés, como veremos en esta clase de una manera muy sintética. En todas las culturas hay refranes. Los refranes expresan sabiduría. Dice, por ejemplo, Proverbios 15:17, más vale un plato de legumbres con cariño que un buey cebado con odio. Fíjense qué sabiduría. Yo prefiero ir a que me inviten a una casa donde me van a tratar con cariño, aunque me den pan con torreja, que ir a una casa donde me van a maltratar, me van a ver mal, aunque me den churrasco, lomo fino con papas fritas y caviar. Más vale un plato de legumbres con cariño que un buey cebado con odio. Proverbios 15:17. Aquí tenemos una gran sabiduría. En todas las culturas hay refranes, hay máximas. Ustedes seguramente saben muchos refranes. A caballo regalado no se le mira los dientes. Más vale pájaro en mano que 100 volando. Poderoso caballero es don dinero. Con la plata baila el mono. Billetera mata galán. Pero galán con billetera no tiene rival. Ese no lo sabía. ¿Qué características tiene el sabio en Israel? El sabio respeta la ley de Dios. El sabio vive según la ley de Dios. El sabio teme a Dios. El sabio guía y aconseja correctamente. El sabio edifica con su propio comportamiento. Hagamos examen de conciencia, porque tenemos que ser personas sabias. En la Biblia hay dos formas de vivir. O somos sabios o somos necios. ¿Cómo tenemos que vivir? Como sabios. El sabio respeta la ley de Dios. Qué importante es que nosotros respetemos la ley de Dios. Ahí hay una gran sabiduría. El sabio vive según la ley de Dios. El sabio
está convencido que cumpliendo la ley de Dios va a ser feliz. Y el sabio está convencido que pisoteando la ley de Dios será infeliz. El sabio teme a Dios. Una idea que está muy presente en la literatura sapiencial es que el temor de Dios es principio de sabiduría. El sabio guía y aconseja correctamente, da consejos sabios. Una persona sabia guía y aconseja correctamente. El sabio edifica con su propio comportamiento. Una persona sabia nos está enseñando con sus acciones. Por eso el sabio, con su propia vida, ya nos está enriqueciendo. Tenemos que ser personas sabias que respetan la ley de Dios, que viven según la ley de Dios, que temen a Dios, que guían y aconsejan correctamente y que edifican con su propio comportamiento, porque las palabras suenan, pero los ejemplos truenan. Ese también es un refrán. ¿Qué libros son considerados sapienciales? Job, Proverbios, Eclesiastés o Cogelet, Sabiduría, Eclesiástico o Sirácides. Por lo tanto, tenemos 5 libros sapienciales. Job, Proverbios, Eclesiastés, Sabiduría y Eclesiástico. ¿Cuántos libros son sapienciales? Tenemos 5 libros sapienciales. Ya hemos visto los poéticos. ¿Cuántos son los poéticos? 2, los salmos y el cantar de los cantares. ¿Qué diferencia hay entre los libros sapienciales y los otros libros del Antiguo Testamento? La Torá te dice, cumple la ley. Los profetas te dicen, debes cumplir la ley. Los sapienciales te dicen, es bueno para ti que cumplas la ley. Por lo tanto, si la Torá es un imperativo, cumple la ley. Los profetas son exhortativos, debes cumplir la ley. Los libros sapienciales te convencen de que cumplas la ley porque es bueno para ti que cumplas la ley, te va a hacer bien. Por eso lo propio del sabio no es imponer, sino convencer de que viviendo en la santa ley de Dios está nuestra felicidad. La Torá es la ley, hay que cumplir la ley. Los profetas proclaman, debes cumplir la ley. Los sabios te dicen, es bueno para ti que cumpla la ley. Vamos a ver de una manera muy sencilla cada uno de estos libros sapienciales, que son 5. ¿Qué enseña el libro de Job? Es el misterio del justo que sufre. Los sufrimientos ayudan a crecer en humildad y paciencia. Además, purifican la fe. No podemos encarar a Dios por el sufrimiento, Dios sabe más. Por eso es importante leer el libro de Job. Job es modelo de paciencia. Job es el justo que sufre. Job no ha hecho daño a nadie. Pero ¿cuánto sufrió Job? Y los sufrimientos son ocasión para crecer en humildad, crecer en paciencia, purifican la fe. Dios sabe más. Estamos hablando del misterio del justo que sufre. Es un misterio. En el cielo comprenderemos el sentido del sufrimiento del justo que sufre. ¿Quién fue Job? Fue un extranjero natural de Uz, la zona de Idumea. No era descendiente de Abraham, era rico y creía en Dios, en el Dios vivo y verdadero.
Job cae en desgracia, pero no deja de creer en Dios. Esto es lo importante. Job nunca deja de creer en Dios. El final del libro de Job es bonito, pero todo el libro de Job es interpelante, porque Job es una persona justa, buena, y le viene una serie de desgracias, pero Job nunca deja de creer en Dios. Dios sabe más. Estamos hablando del misterio, del sufrimiento, del justo. Al final Dios termina bendiciendo a Job. Dios bendice al justo. Hay que confiar en Dios. Dios sabe más. Ahora, si tuviera que citar un texto de la Biblia que ilumina lo que le pasó al pobre Job, sería Romanos 8:28. ¿Qué dice Romanos 8:28? Todo ocurre para bien de los que aman a Dios. Y es verdad, todo ocurre para bien de los que aman a Dios. El sufrimiento del justo hace que crezca en humildad, en paciencia, que su fe se vuelva más sólida. Es una prueba. Y esa prueba hará que el justo crezca en la fe. ¿Qué enseña el libro de los Proverbios? Es un conjunto de refranes y máximas que tienen como objetivo adquirir el arte de vivir. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. El libro de los Proverbios, como su nombre lo indica, está formado por proverbios, que son refranes o máximas, y que traen una gran sabiduría porque enseñan el arte de vivir. El temor de Yahvé es el principio de la ciencia. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Proverbios 1:7. El temor de Yahvé es el principio de la ciencia, es decir, el principio de la sabiduría. El sabio teme a Dios. No estoy diciendo que le tenga miedo, estoy diciendo que el sabio vive el temor de Dios. Dios es Dios y hay que respetar a Dios. Y no hay que ponernos en ocasión de ofender a Dios. Y hay que tratar con reverencia a Dios, con respeto a Dios. Eso es sabiduría. ¿Qué enseña el libro de Eclesiastés? Entre otras enseñanzas se remarca la vanidad de la vida presente y la importancia del temor de Dios. Entre varias enseñanzas podría mencionar muchas, pero me quedo con dos. La vanidad de la vida presente y la importancia del temor de Dios. El libro de Eclesiastés, esto es importante que lo sepan, también recibe el nombre de Cogelet, que en hebreo significa el que dirige palabras a una asamblea. Entonces, Eclesiastés y Cogelet es lo mismo. ¿Y qué significa Cogelet? El que dirige palabras a una asamblea. No se olviden, el libro de Eclesiastés es también llamado Cogelet. ¿Y qué significa Cogelet? El que dirige palabras a una asamblea. Vanidad de vanidades, dice Cogelet. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eclesiastés 1. Todo es vanidad. Las cosas terrenas no tienen valor de eternidad. No podemos aferrarnos a las cosas terrenas. Hay que usarlas correctamente. Vanidad de vanidades, dice Cogelet, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Basta de palabras, todo está dicho. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, que eso es ser hombre cabal.
porque toda obra la emplazará Dios a juicio, también todo lo oculto, a ver si es bueno o malo. Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 al 14. Aquí tenemos otra vez lo que significa el temor a Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, que eso es ser hombre cabal. ¿Quieres ser una persona sabia? Teme a Dios, guarda sus mandamientos, respeta la ley de Dios, vive según la ley de Dios y enseña a la gente a vivir según la ley de Dios. Eso es sabiduría. Hoy en día, desgraciadamente, estamos viviendo en una sociedad necia porque se pisotea la santa ley de Dios. Ahí donde se pisotea la santa ley de Dios, ahí no hay sabiduría, hay necedad. ¿Qué enseña el libro de la sabiduría? De manera especial se elogia la sabiduría, se personifica incluso la sabiduría, y se remarca que el hombre sabio es capaz de llegar al Creador por las criaturas. El hombre necio se aferra a las criaturas, no trasciende. En cambio, el sabio va de las criaturas al Creador. El sabio es capaz de llegar al Creador por las criaturas. Trasciende. De la grandeza y hermosura de las criaturas se llega por analogía a contemplar a su autor. Sabiduría 13:5. Eso lo hace el sabio. El sabio contempla la belleza de la creación, la hermosura de las criaturas y toma conciencia que alguien las ha hecho y contempla al autor de la creación, es decir, al Dios vivo y verdadero. Hoy en día hay un gravísimo error en muchas personas. Divinizan la naturaleza. No distinguen la creación del Creador. La creación es un camino para llegar al Creador. No podemos divinizar la creación. En cambio, el sabio distingue las criaturas del Creador. Y la belleza que ve en las criaturas se debe a que han sido creadas por aquel que es la belleza infinita, Dios. Hoy en día estamos viviendo, desgraciadamente, la animalización de la persona humana y la humanización de los animales. Sí, eso estamos viviendo, desgraciadamente. Con este ecologismo, con esta Agenda 2030, estamos viviendo la humanización de los animales y la animalización de los humanos. Falta sabiduría. ¿Qué enseña el libro del Eclesiástico? La sabiduría viene de Dios. Debemos buscar la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Esa enseñanza está presente en los libros sapienciales. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, que repito, no es miedo. A Dios no se le tiene miedo, pero sí hay un temor, un santo temor, porque a Dios se le respeta. Tenemos que vivir el temor de Dios. Hermanos, cuando no hay temor de Dios, entonces se pisotea la santa ley de Dios, somos irreverentes, no respetamos lo sagrado, nos ponemos en ocasión de pecado, vivimos como si Dios no existiera. ¿Qué otro nombre recibe el eclesiástico? Recibe el nombre de Sirácides. No se olviden, eclesiástico y Sirácides es lo mismo. Lo escribió Jesús ben Sirá, por eso Sirácides, ben Sirá, hijo de Sirá. Es el único libro del Antiguo Testamento que lleva la firma de su autor, porque
ahí está escrito, el autor mismo plasma su nombre en el texto del Eclesiástico. El autor fue un sabio israelita que redactó el libro en los primeros años del siglo II a.C. El libro del Eclesiástico recibe, por tanto, también el nombre de Sirácides. Toda sabiduría viene del Señor y con Él está por siempre. Eclesiástico 1:1. Toda sabiduría viene del Señor, porque el Señor es infinitamente sabio. Él sabe más. Por eso, cuando viene el dolor, el sufrimiento, las pruebas, no hay que quejarse. Dios sabe más. Y al final, todo ocurre para bien de los que aman a Dios. Romanos 8:28. Principio de la sabiduría es temer al Señor. Fue creada en el seno materno juntamente con los fieles. Eclesiástico 1:14. Fíjense cómo los libros sapienciales remarcan constantemente que el principio de la sabiduría es temer al Señor. Principio de toda sabiduría es el santo temor de Dios. Voy a decirlo por enésima vez, no es miedo a Dios. A Dios no se le tiene miedo. Amamos a Dios, por eso lo respetamos. Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, mística, reformadora del Carmelo, decía que ella pedía al Señor dos miradas. Una mirada al cielo para amarle y una mirada hacia el suelo para ver dónde pisa y no caer y ofender a Dios. Ella pedía amor y temor. Amor y temor. Amor a Dios, pero también santo temor, que no es miedo, es respeto. A Dios se le respeta. ¿Cuál es la visión cristológica de los sapienciales? Jesús lleva a su plenitud el sufrimiento de Job, pues el Señor es el justo que muere por los injustos, primera de Pedro 3:18. En realidad, Job anuncia al justo con mayúsculas. ¿Quién es el justo con mayúsculas? Jesucristo. Jesús es el justo con mayúsculas. Jesús es el nuevo Job. El justo que sufre por nosotros los injustos. Jesús es el Cordero inocente que va al matadero, llevando en sí nuestros pecados. Jesús es quien lleva a su plenitud lo que está en el libro de Job. Y Jesús es la sabiduría encarnada. Los libros sapienciales muestran sabiduría. La sabiduría con mayúsculas es el verbo, la palabra eterna del Padre. Y Jesús es la sabiduría encarnada, es la palabra eterna del Padre que se hace hombre. Por eso, en 1 Corintios 1:30, San Pablo dice que Jesús es sabiduría con mayúsculas, sabiduría, el verbo, la palabra. Y todo lo que Jesús dice es sabio. Por eso, cuando escuchamos las palabras de Jesús, debemos conmovernos, emocionarnos. Tenemos que decirle a Jesús lo que Pedro le dijo: Señor, ¿a quién vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Qué bonito es escuchar a Jesús. Jesús es la sabiduría encarnada. Qué bonito es escuchar a Jesús. Qué bonito es escuchar cuando Jesús le dice a la mujer adúltera: mujer, yo no te condeno, vete, pero no vuelvas a pecar.
Qué bonito es escuchar a Jesús cuando le dice al leproso, quiero que quedes limpio. Y en ese momento, dice el Evangelio, este hombre dejó de ser leproso. Qué bonito es escuchar a Jesús cuando le dice al discípulo amado, he allí a tu madre. Todo lo que Jesús dice es sabio. Jesús es la sabiduría encarnada. Vamos a hacer el resumen para que ya puedan meterse en el sobre. El género sapiencial se expresa con máximas y refranes que transmiten sabiduría. Es propio del sabio el temor de Dios. Si la ley es imperativa y los libros proféticos son exhortativos, en cambio los libros sapienciales persuaden que es bueno para nosotros cumplir la ley. Los libros sapienciales te convencen que es bueno para nosotros, bueno para nuestra familia, bueno para los demás que cumplamos la ley. Es de sabios interiorizar la ley de Dios, cumplirla, hacer la vida y enseñarla a los demás. Voy a dejarles la tarea. Les pido que abran sus Biblias. Tienen que abrir sus Biblias. No vaya a ser que estén llenas de telarañas. Abran sus Biblias y mediten los 7 comportamientos que no agradan a Dios. Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. Este texto es muy bonito y nos debería interpelar. 6 cosas detesta el Señor y la 7ª la desprecia totalmente. 1. Ojos altaneros. 2. Lengua mentirosa. 3. Manos que derraman sangre inocente. Ahí entran los abortistas. 4. Corazón que trama planes perversos. 5. Pies dispuestos a correr detrás de la maldad. 6. Testigo falso que dice mentiras, el que calumnia. Y el último es el que siembra discordia entre hermanos. Hagamos examen de conciencia. Lean Proverbios 6, 16 al 19 y medítenlo. Hagan examen de conciencia. Hagamos examen de conciencia. ¿Es de sabios hacer examen de conciencia? ¿Es de necios no hacer examen de conciencia? 6 cosas detesta el Señor y la 7ª la desprecia totalmente. Ojos altaneros, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, corazón que trama planes perversos, pies dispuestos a correr detrás de la maldad, testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordias entre hermanos. Queridos hermanos, muchas gracias por su paciencia, por la paciencia que me tienen. Tienen 10 millones de años menos en el purgatorio. Muchas gracias. Mañana vamos a ver los libros proféticos y con ello ya terminamos el Antiguo Testamento y nos queda prácticamente una semana nada más para ver el Nuevo Testamento. Es un curso básico, patitos al agua, abran sus Biblias, lean los comentarios que hay en sus Biblias, porque hay que leer la Biblia siempre bajo la guía de la Iglesia. Voy a darles la bendición, que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Que María Santísima les cubra con su manto maternal. Mañana nos vemos en el Rosario a las 6:45 de la mañana y luego en la Santa Misa 7:30. Rezo por ustedes. Que tengan muy buenas noches. ¡Ánimo en Cristo!